Buenas noches, mi nombre es Germán Anthony Herrera, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, matriculado en el área en la materia de ética para pregrado. Esta noche el tema que les voy a hablar es sobre la corrupción en Colombia, ¿cierto? Partamos primero, ¿qué es corrupción? Según la definición de corrupción, la palabra corrupción dentro del enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto. En este caso se analizará la corrupción en el sentido administrativo y político. Eh, la corrupción se entiende como algo que beneficia a la persona y no al bien común, ¿cierto? En ese sentido, vamos a decir que la corrupción significa como el incumplimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad, con la finalidad de extraer este tipo de conducta un beneficio personal o para personas relacionadas. Cuando hablamos del principio de imparcialidad, se está haciendo referencia al sentido de que exige que las relaciones personales no deberían influir en las decisiones económicas que involucran a más de una parte. Es decir, una empresa necesita un proveedor de papelería, por lo que varias empresas licitan para quedarse con el puesto. Sin embargo, alguien selecciona a un pariente o a un familiar y lo beneficia haciéndole ganar la licitación. Entonces, eso sería un caso de corrupción. Bueno, más adelante les dejaré las referencias bibliográficas de donde se extrajo el material. Por ahora les voy a hablar acerca del material que se leyó del libro El rol de la afiliación política en las creencias y discursos legitimadores de la corrupción, escrito por Wilson López, Diana Roa, María Alejandra Roa, Andrea Correa Chica, Claudia López Durán y Claudia Pineda Marín. Aquí pues, nos hablan un poco sobre la corrupción, de lo que debatimos con mis compañeros en el foro colaborativo, pues nos enfocamos más que todo en la corrupción política que vive un país, ¿cierto? Eh, en base, con base al libro, dice que la corrupción es definida como el abuso del poder para obtener una ganancia privada. Se le conoce a este mismo organismo que hay diferentes niveles de corrupción. Entonces lo define que hay corrupción grande y corrupción pequeña, ¿cierto? La corrupción grande es donde se agrupan varios grupos de funcionarios, ¿cierto? De gran cargo público y lo que hacen es que distorsionan las leyes en el funcionamiento del Estado para beneficio propio. Es decir, que ellos habilitan las leyes para poder beneficiarse y no y adquirir ellos unos bienes, eh, recurrir a los bienes del Estado y poderlos utilizar a su antojo y sin que necesidad de que nadie los intervenga o los investigue. Esa es la primera parte. La corrupción simple o la corrupción pequeña que ellos hablan se refiere a los abusos que ocurren en la vida cotidiana. Son las personas que tienen poco o mediano poder, por ejemplo, los encargados de los hospitales, de las entidades como la policía, eh, que a veces por tener algo de poder benefician a ciertas personas y pueden pasar por encima de los derechos de los ciudadanos del común. También se define la corrupción como una forma de conducta antisocial de un individuo o de su grupo, quien o quienes refieren beneficios de manera fraudulenta o injusta, entre otros. Bueno, eso quiere decir que una persona corrupta es una persona que no actúa con sus principios éticos, siempre va a actuar en su beneficio propio y y no va a ayudar a los demás, o de pronto va a ayudar a su entorno o a su núcleo familiar. Entonces, hay muchos factores que pueden, que pueden observar los casos de corrupción en muchos entornos. Está el entorno político, el entorno social, el entorno económico y el entorno ambiental, ¿cierto? En el entorno político, pues era lo que estamos hablando de los dirigentes de nuestro país que utilizan el poder para distorsionar los recursos del Estado
y poder beneficiarse ellos mismos, ¿cierto? Entonces a ellos, en ese sentido, la política, utilizan la política para poder distorsionar la información y ellos, pues, de cierta manera, adquirir esos recursos del Estado. Entonces, al ocasionar esto, pues, obviamente se va a ver afectado el sector económico, porque, pues, al utilizarse los recursos del Estado que son destinados para invertir en el país y en el desarrollo de la economía, ya sea para hospitales, educación, salud, todo lo referente, pues obviamente un funcionario de esto lo que hace es destinar el dinero para ciertos factores que de pronto le benefician más a él. Por ejemplo, un funcionario le conviene más invertir en minería que en educación o en generar escuelas o salud, ¿cierto? Entonces, de esta manera, por ejemplo, cuando invierte en otro tipo de, también se ve afectado el ambiente. Cuando utilizamos los recursos naturales de manera indiscriminada, la explotación y eso ya hace irreversible los daños en nuestra sociedad. Y en el entorno social, pues obviamente al generarse todos estos factores de inconformidad, pues la gente ya no cree en la política ni en los políticos y obviamente no se va a llegar a un estado de paz. Bueno, otra parte ya más como específica, la corrupción en Colombia. Vemos pues muy a menudo los casos que se han visto en nuestro país, como es el tema de Odebrecht, que dio unas coimas quiere decir es como una especie de soborno o de pago por un beneficio, que muchos funcionarios se vieron implicados en eso para la construcción de la Ruta al Sol y todo lo demás que se están haciendo en Colombia, esas vías y los puentes. eh, Hemos visto que los recursos del Estado han sido desviados. Hay muchas carreteras del país que aparecen supuestamente ya en obra y en realidad no hay nada hecho. O, o los materiales invertidos en las carreteras pues son de muy mala calidad y hay que volver a reparchar o volver a hacer intervenciones de arreglo porque no se ha podido pues quitar este problema de que es el administrar los recursos del Estado. Bueno, ya en otra parte de lo que hablaron mis compañeros es que pues la corrupción en Colombia, todo funcionario que quiere llegar al poder pues lo que busca es ir a robar. Prácticamente en Colombia robar sí paga. Eso es lo que quiere decir. Una persona que llega al poder roba y pasa el tiempo y si lo descubren, pues bien, va a la cárcel, tiene plata para pagar un buen abogado, lo paga, se hace responsable, se declara culpable, entonces tiene una rebaja de penas, paga 3 o 4 años en la cárcel, pero el problema del gobierno colombiano es que no le hacen extinción de dominio, no le hacen devolver el dinero. Entonces, pues yo no veo cuál sea la gracia de eso de que una persona, un dirigente, roba la plata, reconoce que robó la plata, pero la plata nunca se ve. Entonces, yo creo que a nuestro sistema de justicia le hace falta una reforma en la cual pues los corruptos tengan mano fuerte y que se les haga cumplir el derecho y que no roben, y si roban se les va a quitar todo. Esa es mi manera de pensar en ese momento y podría decir que, que eso sería una buena norma, pero no creo que se apruebe porque ellos mismos son los que aprueban las leyes. Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrección, ¿cierto? Las formas de corrupción varían de acuerdo a las condiciones, ¿cierto? A lo que se maneja en torno pues al decir así, al presupuesto, el tráfico de influencias, de manera política. Todo el mundo, de cierta manera, a veces ha transcurrido cosas pues de corrupción. Entonces yo creo que la tarea a seguir es trabajar, trabajar la ética para que podamos ser unas personas más dignas, con mejores condiciones ante la sociedad. Muchas gracias por la información. En la parte de abajo les voy a dejar el link
de la referencia bibliográfica.